Hola, hoy les vamos a presentar nuestro proyecto que es sobre la fermentación de un vino de zanahoria. Los integrantes del equipo son Mariana Olivas Maya, Brenda Legorreta Coltright, Daniela Jara Valencia, Axel Flores Flores y su servidora Jacqueline López Piña. Nuestra introducción es que la zanahoria es una de las hortalizas más cultivadas y consumidas en el mundo debido a la gran variedad de propiedades que esta contiene, pero es muy poco estudiada en la realización de un vino de zanahoria. En nuestro caso, vamos a crear un vino de mesa a base de esta, que es la zanahoria, con su respectivo proceso, que es la fermentación alcohólica, mediante la acción de un hongo llamado Saccharomyces cerevisiae, o más conocido como levadura de cerveza, que esta transforma los azúcares de sustrato en alcohol etílico y anhídrido carbónico. Nuestra justificación es que la zanahoria tiene múltiples propiedades ricas en carotenos y vitamina A. Son una fuente de minerales ricos en potasio y fósforo. También es un excelente vigorosante para mentes cansadas, restauración de nervios, mantiene sano el corazón, fortalece uñas y cabello, también es un antioxidante y anticancerígeno, entre muchas otras propiedades que este nos aporta. Nuestro objetivo general es crear la elaboración de un vino de zanahoria mediante la fermentación alcohólica que tenga características similares al vino común, que es el de uva, pero manteniendo su propia identidad con una suavidad y frescura, con un olor y color atrayente. Además, lograr que resulte bastante agradable para los paladares y que otorgue como objetivo final los beneficios que esta generosa hortaliza nos provee cada vez que el vino sea consumido. Algunas características del vino es la presencia de carbohidratos y alcoholes, como por ejemplo los carbohidratos serían las cetonas, que son compuestos orgánicos caracterizados por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono. Tengo la estructura molecular aquí. El rojo representaría el oxígeno, el negro el carbono y el blanco el hidrógeno. Los aldehídos consiste en un carbonilo, en el cual se enlaza directamente con un hidrógeno. Yendo a los alcoholes, están los propanol, que se forma naturalmente en pequeñas cantidades durante muchos procesos de fermentación. Siguiendo con el etanol, este puede ser producido por levaduras utilizando fermentación de azúcares. Con la fermentación de azúcares, este es el principal proceso para la producción de bebidas alcohólicas, que en este caso para eso lo utilizaremos. Los ésteres. Estos se producen durante la fermentación primaria y se encuentran altamente asociados al metabolismo de lípidos y al crecimiento de levaduras. También la formación de ésteres
depende de diversas enzimas y factores de concentración de nutrición del mosto, como la cantidad de oxígeno, dióxido o temperatura. Para aclarar, el mosto es el jugo que va a ser para la elaboración del vino con la fermentación. O sea, en este todavía no ocurre ningún proceso ni nada. Y por último, el metanol, que realmente no se produce en la fermentación, pero sí a partir de sustancias petinas, como por ejemplo en los vegetales. Bueno, la forma esquemática de la reacción química de la fermentación alcohólica es mediante la Saccharomyces cerevisiae, que esta se describe como una reacción exotérmica, la cual desprende la glucólisis, donde participa la molécula hexosa, que esta es una molécula con 6 carbonos, para producir etanol y dióxido de carbono. Requerimientos para la fermentación. Se requiere que se tenga un líquido fermentable para el tipo de levadura que se va a utilizar, también una levadura viva y energética para el contacto ya con el líquido, y que tenga una temperatura entre 20 y 30 grados centígrados. Bueno, para conocer un poco más sobre este tema, voy a dar una breve explicación sobre el tipo de hongo o levadura que se va a utilizar para esta fermentación. Bueno, en este caso es la Saccharomyces cerevisiae, que es un hongo unicelular de formas muy variables, es de rápido crecimiento, también tiene dispersión de células y replicación de cultivos. Esta es una levadura de tipo activa, muy utilizada en fermentaciones industriales para la elaboración de vinos, bebidas alcohólicas y pan, que pues nosotros vamos a hacer un vino. Algunas características es que tienen alta producción de alcohol, entre un 18 a 20%, tienen resistencia al frío, menor a 0 grados Celsius, mueren a una temperatura mayor de 65 grados Celsius, tienen resistencia al SO2, que son levaduras sulfídricas, y en escasez de nutrientes, esta busca como otras rutas metabólicas para no llegar a la fermentación. El modo de empleo. Se recomienda rehidratar la levadura en agua en unos 38 a 40 grados más o menos, esperar 5 minutos, agitar suavemente otros 5 minutos y agregar el mosto. También es esencial rehidratar la levadura en un recipiente limpio y no rehidratar el mosto. Bueno, para la elaboración de nuestro vino de zanahoria tuvimos que tener en cuenta algunos puntos muy importantes para su elaboración. Uno de ellos es la temperatura, ya que este tiene que estar en un cuarto cálido entre unos 18 a 25 grados centígrados. Esto es porque si está en temperaturas muy altas, la producción de alcohol es baja. Entonces, como es un vino, necesitamos que la producción de alcohol sea más o menos alta. Al igual también nuestro vino contiene un producto que es la levadura, que la levadura son microorganismos mesófilos. Ellos necesitan temperaturas altas para que la fermentación sea más rápida, pero también eso pasa que la producción de alcohol sea baja. Entonces nosotros tenemos que buscar un punto medio
para que también produzca alcohol y la fermentación sea Otro de los más puntos rápida. Importantes para la producción de nuestro vino de zanahoria es la aireación, ya que el oxígeno tiene un efecto estimulante para nuestros microorganismos, que es la levadura, y así nuestra fermentación también sea más rápida. También nosotros nos tuvimos que verificar sobre la acidez en el vino, ya que a la hora de la fermentación, la levadura suelta pequeñas cantidades de ácido acético, y esto hace que su concentración refuerce olores y sabor en el vino. Al igual también, este ácido tiene efectos antimicrobianos en nuestro vino, ya que muchas de las variedades les crecen en los un puntos pH importantes para la producción de nuestro vino. También les voy a hablar sobre un elemento esencial que es la zanahoria. La zanahoria se divide en tres partes, que es el floema secundario, el xilema y también la médula. Para que sean buenas candidatas, nuestras zanahorias tienen que tener un floema secundario muy abundante, ya que el xilema se considera sin sabor. Al igual también las zanahorias deben de estar rectas, firmes y de un color brillante, naranja brillante, para que nuestro vino tenga un buen sabor. Las características fisicoquímicas de la zanahoria es que tienen un elevado contenido de betacaroteno. El betacaroteno es un precursor de la vitamina A. También tienen un elevado de carbohidratos que son glucosa, fructosa y sacarosa, al igual que también del agua. Y tienen un bajo contenido de lípidos y proteínas del vino. Al principio, al inicio de este proyecto, es que nos saliera con un buen sabor, que este producto sí tuviera también producción de alcohol y que la fermentación sí nos saliera. Y ahora que ya hemos terminado con este proyecto, la verdad es que estamos muy felices, ya que sí nos salió, tiene buen sabor y se nos hace muy extraño, ya que al principio batallamos mucho y pues ojalá algún día tengan ustedes la oportunidad de probarlo, ya que este vino solamente se conoce en España. Entonces, pues no es muy reconocido, creo que tampoco, yo nunca había escuchado de este famoso vino, entonces espero algún día lo prueben y pues ya esas fueron nuestras expectativas al inicio, que tuviera un buen sabor y que la fermentación sí nos saliera, al igual que también la producción del alcohol. Ahora mi compañera Maya les va a hablar un poco sobre lo que son los materiales que nosotros utilizamos para todo lo que ya vimos sobre cómo hacer el vino. Nosotros como equipo elaboramos unas expectativas que no se salían de nuestras manos. Queríamos que fueran altas, pero tampoco queríamos que fueran demasiado altas. Entonces nosotros terminamos con esperar un vino que sea de buen sabor. ¿Por qué esto? Porque queremos que a la hora de consumirlo sea placentero. También queremos que tenga una muy buena calidad. Esto es, para que tenga las vitaminas necesarias para que nuestro sistema inmunológico mejore. Y, como lo acabo de comentar, queremos que este tenga buenas cantidades de vitaminas. Los materiales para la producción de un buen vino de zanahoria son muy importantes, porque sin estos ni siquiera podríamos empezar nuestro proyecto. Por eso, voy a tratar de explicarles de una forma clara y concisa cada uno de ellos. El primer material que necesitamos es la licuadora. La licuadora nos va a ayudar a partir la zanahoria de unos pedazos más pequeños y así poder sacar el jugo de una forma más sencilla. El siguiente material viene siendo el exprimidor de naranja, que nos va a ayudar para poder sacar todo el jugo de la naranja y así utilizarlo en nuestro proyecto. Esto va a ayudar que tengamos las vitaminas necesarias que vamos a utilizar. Después necesitamos la sacarosa o azúcar de mesa. Esto nos va a ayudar para que la levadura haga su trabajo correcto y tenga un proceso correcto. También vamos a usar el jugo de naranja. El jugo de naranja tiene todas las vitaminas que vamos a necesitar, más las de la zanahoria. También vamos a utilizar la zanahoria, que viene siendo, como lo explicamos anteriormente, de una forma específica para que esto funcione bien. También vamos a utilizar un recipiente de vidrio. Ahí vamos a vertir todo lo que hemos hecho anteriormente. Después vamos a usar una tapa de hule. La tapa de hule sirve para poder tener un buen manejo del líquido. Esto va a hacer que podamos abrirlo para que usemos de manera correcta la aireación.
Después vamos a usar la levadura de cerveza. Esta es vital y muy importante, porque sin este no podríamos tener el proceso de la levadura. Después vamos a utilizar el colador. El colador es para que no queden grumos o partes sólidas en nuestro vino y sea totalmente líquido. La fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es un proceso de tipo biológico, en el cual se lleva a cabo una fermentación sin presencia de oxígeno. Este tipo de fermentación se debe a las acciones de los microorganismos, los cuales se encargan de procesar azúcares como la glucosa, la fructosa, etc., dando como resultado un alcohol a modo de etanol, CO2 y ATP, que estas son moléculas utilizadas de los propios microorganismos en sus metabolismos energéticos. Una de las rutas metabólicas viene siendo la glucólisis. ¿Cómo funciona la glucólisis? La glucólisis funciona cuando entra una molécula de glucosa a la célula. Dependiendo si hay presencia de oxígeno o no, es cuando se dividen los dos casos. Entonces, si es anaeróbico, entra y se hace 2 piruvatos mediante un proceso. Pero si hay presencia de oxígeno, esto se hace ácido láctico. Metodología experimental. A pesar de ser un procedimiento usualmente industrial, este es bastante factible de forma casera. Nomás tenemos que cumplir las condiciones indispensables de higiene y asepsia. Esto es porque cualquier microorganismo o un error en el procedimiento puede afectar el producto final. Como les decía anteriormente, las medidas a considerar son muy importantes para que el producto sea placentero. Por ende, les voy a explicar las medidas a considerar. Una de ellas es la esterilización en las herramientas a utilizar. Esto es porque no queremos que ninguna bacteria de otro tipo entre mientras estamos haciendo la producción de este mismo. Otra de ellas es que la Saccharomyces cerevisiae suspende su actividad entre los 40 y a los 65 se muere. Por ende, tenemos que tener un muy buen manejo de temperatura. Después tenemos que tener muy consciente la pasteurización del mosto, que es a 75 grados por 2 minutos. Esto es para que ninguno de los microorganismos de los que hemos hablado anteriormente entre y arruine el producto final. Después también tenemos que pasteurizar el vino igual a los 72 grados por 2 minutos. Esto viene teniendo la misma razón que el anterior. Los azúcares. Muy importantes para este proyecto, como les he explicado anteriormente, cómo funciona la Saccharomyces cerevisiae con los azúcares. Por ende, las principales azúcares del mosto viene siendo la glucosa y la fructosa. La fructosa usualmente está en la mayoría de los vegetales y las frutas, y la glucosa viene siendo el azúcar de mesa. Estos son los principales que se alimenta el microorganismo Saccharomyces cerevisiae. Azúcares residuales. Los azúcares no consumidos tras la fermentación son conocidas como azúcares residuales. Suelen ser pentosas, como arabinosa, rhamnosa y xilosa. Después de la breve explicación que tuvimos anteriormente de los materiales y su función, les voy a explicar cómo funciona el procedimiento. El primer paso fue lavando y cortando las zanahorias, quitándoles la cáscara y cortando las zanahorias en pequeños trozos para tener una facilidad al momento de triturarlos. O sea, nosotros hemos utilizado 10 zanahorias. El siguiente paso va a incluir naranjas. Por eso, nosotros como equipo elegimos las naranjas que tuvieran un muy buen sabor y un muy buen olor. Por ende, continuamos cortándolas todas a la mitad. Después, usamos el exprimidor de naranja para poder retirar todo el líquido que tenían dentro. Nosotros utilizamos 8 naranjas. Bueno, continuando con la explicación, lo que hicimos después fue cortar en trozos muy pequeños la zanahoria para así poderla ir metiendo poco a poco a la licuadora y poder licuar todo el producto que teníamos de la zanahoria para poder después colarlo y ponerlo todo líquido en un vaso. Al momento de que licuamos toda la zanahoria que nosotros teníamos, nos terminó dando un mosto muy espeso que pues no queríamos utilizar porque el vino debería de ser lo suficientemente líquido para poderlo tomar normalmente. Entonces lo que hicimos fue pasarlo por un colador para poder sacar únicamente el líquido y también por un pedazo de tela para poderlo escurrir completamente y sacar únicamente el líquido, que era lo que realmente necesitábamos para poder hacer el proyecto. Luego agregamos cerca de 30 gramos de sacarosa para poder alimentar después a nuestra
bacteria que vamos a utilizar para poder hacer este proceso. La revolvimos muy bien en el jugo de zanahoria que obtuvimos al licuar los trozos. Y después de eso lo pusimos en una olla a baño María, en la cual dejamos reposar mínimo hasta que llegara a los 30 grados centígrados, porque subiendo la temperatura, nuestra bacteria que utilizaríamos después podría morir, y es lo que no queremos. Después agregamos cerca también de una cucharada de Saccharomyces cerevisiae, que es la bacteria que nosotros vamos a utilizar para que haga este proceso de fermentación alcohólica, que es el que necesitamos, y es la cual va a utilizar la sacarosa para poder nutrirse y empezar el proceso. Luego lo revolvimos muy bien y quedó como en esta consistencia grumosa, pero de todas maneras lo metimos en un bote de vidrio, el cual tapamos con un pedazo de tela encima también para evitar cualquier tipo de filtración, aunque se debe de hacer aireación cada cierto tiempo, pero por el momento que esté cerrado lo que hicimos fue ponerle un calcetín bien lavado encima, lo cerramos y de esa manera evitaríamos que entrara oxígeno en el momento que no queremos que entre y poder estar regulando cuándo y cuándo no entre el aire. Paso a paso la fermentación. Más o menos el 95% de las fermentaciones que se utilizan llevan como principal la Saccharomyces cerevisiae y otras 2 bacterias que en este caso nosotros no vamos a utilizar. Entonces, la fermentación alcohólica es un proceso en el cual la Saccharomyces cerevisiae utiliza el azúcar que nosotros tenemos con nosotros. Por ejemplo, es un proceso bioquímico en el cual se forma el etanol y el CO2 para poder sacar las 2 moléculas de piruvato, que es lo que vamos a explicar más adelante, que sería la glucólisis. Y la levadura, que es la Saccharomyces cerevisiae, es quien utiliza esta vía, la cual va a ser utilizada para poder finalmente lograr la fermentación alcohólica. Pero primero, antes de que empiecen a explicar la glucólisis, yo les voy a dejar qué es la glucólisis. Técnicamente, la glucólisis es la encargada de hacer la oxidación de la glucosa, que consta de 10 reacciones enzimáticas que su completo proceso es solamente degradar la glucosa y convertirla en 2 moléculas de piruvato. Hola, yo soy Axel Flores, yo estoy en segundo semestre y pertenezco al grupo A. Estoy en el equipo de bioquímica en la fermentación del vino de zanahoria y en mi parte de la presentación vamos a practicar un poco sobre la ruta metabólica de la fermentación alcohólica, así como también más adelante hablaremos sobre las enfermedades del vino o por qué un vino se dice que se vuelve enfermo, así como también un poquito más sobre el valor nutricional de la zanahoria y finalmente la conclusión. Bueno, pues el primer paso para que suceda nuestra fermentación alcohólica está condicionada u obligada a utilizar una molécula de piruvato. Como ya sabemos, el piruvato se adquiere a través de la glucólisis. La glucólisis es un procedimiento o una ruta metabólica donde sucede la oxidación de la glucosa para la obtención de energía. Esta ruta metabólica es lo que viene siendo un proceso que no ocupa oxígeno. Se puede llevar a cabo mediante respiración anaeróbica o respiración aeróbica y sucede dentro del citoplasma. En sí, y finalmente, lo que viene siendo la glucólisis o glicólisis es la conversión de la glucosa para la obtención de 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Y para empezar lo que viene siendo la glucólisis es necesario gastar 2 moléculas de ATP. Y finalmente, ya al final, se van a ganar 4 moléculas de ATP. Entonces, como quien dice, la ganancia final del proceso son nada más 2 moléculas de ATP. Bueno, como dije, para obtener la fermentación alcohólica es necesario principalmente el piruvato. Una vez que se haya obtenido el piruvato mediante la glucólisis, ya empezaremos con el proceso de la ruta metabólica de la fermentación alcohólica. Lo que viene siendo el piruvato, para que se transforme al etanol, que es lo que sucede en la fermentación alcohólica, vamos a requerir 2 pasos enzimáticos. En el primer paso enzimático vamos a ver que sucede principalmente la liberación del CO2 y el primer paso que sucederá, o el primer paso enzimático que sucede en la fermentación alcohólica es cuando el piruvato de 3 carbonos se va a convertir o va a pasar de piruvato
al llamado acetaldehído, que está compuesto por 2 de carbono y una molécula de dióxido de carbono. Y este proceso en el que el piruvato se convierte a lo que viene siendo acetaldehído es gracias a una enzima llamada piruvato descarboxilasa. Aquí en esta imagen podemos observar de manera más reducida y más clara cómo el piruvato sufre la acción del piruvato descarboxilasa y se convierte al acetaldehído. Y bueno, ese fue el primer paso enzimático. Como dije, es una ruta metabólica cortita, nada más son 2 pasos enzimáticos. En este segundo paso enzimático vamos a ver que una vez hayamos obtenido el acetaldehído del proceso anterior, este acetaldehído va a convertirse ya finalmente al producto final, que es el etanol, mediante la ayuda o la acción de otra enzima. Esta enzima se llama alcohol deshidrogenasa, y también vamos a observar durante este segundo paso enzimático que otra de las ganancias de la glucólisis va a sufrir una alteración. No nada más va a suceder que el acetaldehído se va a convertir a etanol, sino que una molécula de NADH se va a convertir a una molécula de NAD+, que como ya vimos ahorita que expliqué, el NADH se obtiene también mediante la glucólisis. Y en esta foto también se resume un poco mejor. El acetaldehído sufre la acción de alcohol deshidrogenasa y se convierte a etanol, y en este mismo proceso el NADH se convierte a un NAD+. Y ya para terminar, como mencioné, es un paso cortito. Para terminar lo que viene siendo la fermentación alcohólica o su ruta metabólica, vamos a observar que la ganancia final, de esta fermentación alcohólica es 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de etanol. Aquí en esta foto podemos observar pues en general y de manera cortita un poco sobre la fermentación alcohólica. Está sujeta, claro, a la glucosa para que pueda suceder la glucólisis. Esto pues no lleva nombre, nada más es la glucólisis y la glucosa. Una vez que conseguimos el ácido pirúvico o el piruvato, es cuando se transforma el acetaldehído, ahí ya es cuando sucede la fermentación alcohólica y terminamos por conseguir el etanol. Las enfermedades del vino. Bueno, pues este es un paso muy importante, porque más allá de hablar sobre las enfermedades del vino, más bien estamos hablando sobre qué es lo que sucede en nuestro paso de fermentación para que nuestro vino se convierta en un vino enfermo. Hay que tener mucho cuidado con esta parte de la producción de nuestro vino de zanahoria, ya que cualquier tipo de variación, cualquier tipo de defecto en nuestro procedimiento de fermentación alcohólica puede llevar a que no se produzcan los materiales que queremos que se produzcan y que nuestro vino pues, se vuelva un vino malo y que finalmente produzca algún tipo de daño en el organismo. Obviamente, durante la fermentación alcohólica cabe la posibilidad de que pueda sufrir alguna alteración en lo que vienen siendo los materiales que se encargan de darle a nuestro vino un buen sabor y un buen olor. Lo que viene siendo este tipo de cosas desfavorables que pueden suceder durante la fermentación o pues, la producción de nuestro vino, nuestra bebida alcohólica, están sujetas a que haya algún tipo de malformación en nuestros microorganismos y que produzcan no los materiales que queremos, sino que produzcan sustancias anómalas que empiecen a progresar con el tiempo y finalmente causen que nuestro vino de zanahoria pase de ser una bebida nutritiva y sana a un vino impotable, ¿no? Que sea dañino para el organismo. Lo que viene siendo los vinos enfermos se caracterizan por tener un alto incremento de lo que viene siendo ácido acético. El ácido acético es liberado principalmente por bacterias y gérmenes. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues la principal causa que hace que nuestro vino de zanahoria se vuelva malo es que haya un ataque de bacterias y de moho en los azúcares que se encuentran en nuestra bebida. Estos ataques de bacterias y de moho van a dar origen a materiales o a sustancias dañinas al organismo, como puede ser el ácido acético, el ácido láctico, el alcohol pirúvico, creo que se llama, y finalmente que estos hagan daño a nuestro organismo. Y puede darse por una gran inmensidad de cosas, puede ser porque no cuidamos bien la temperatura, puede ser porque quizás no cuidamos la antisepsia, quizás no esterilizamos bien los materiales, el recipiente, quizás la tapa, no se lavó bien la zanahoria, no se lavó bien el cuchillo con el que se cortó la zanahoria, no se lavó la licuadora o cualquier tipo de material que nosotros utilizamos que no haya sido bien lavado o bien esterilizado, puede dejar cualquier tipo de germen
que durante el procedimiento de la fermentación alcohólica pueda causar que estos gérmenes pues, se encarguen de de liberar estas sustancias que producen principalmente dolores estomacales o malestares estomacales que son dañinos para el humano y no es por eso es importante que tengan mucho cuidado con el proceso de la fermentación alcohólica. También ya hablamos un poco anteriormente sobre lo que viene siendo la nutrición de la zanahoria, pero aquí hablaremos también de otros tipos de aspectos, como por ejemplo se puede decir que la zanahoria es un excelente alimento de valor nutricional. La zanahoria contiene principalmente agua y también contiene, como vemos aquí, hidratos de carbono, que va a ser el principal o va a ser la forma principal de brindar energía. La zanahoria también como es una verdura a base de raíces, va a absorber los nutrientes y los va a interpretar de manera en azúcares. El color naranja tan característico que encontramos en la zanahoria se debe gracias a los carótenos, como los betacarótenos y también las previtaminas A. Bueno, y como conclusión sobre este proyecto, principalmente cabe recalcar que la zanahoria es un producto muy bueno, muy saludable y excelente para hacer un vino de zanahoria. Nuevamente nosotros, en nuestro caso, le pusimos un poco de jugo de naranja para que el olor y el sabor fueran un poco mejores, ya que la zanahoria no es nuestra verdura favorita. Pero en sí, el vino de zanahoria es bastante nutritivo, sabe muy bien, huele muy bien y es muy nutritivo, ya que pues tiene propiedades muy buenas y puede ser consumido con bastante regularidad, pero no en exceso, pues ya que es una bebida alcohólica. No sé si lo haya mencionado anteriormente, pero no hay ninguna industria en el mundo que se encargue de crear vino de zanahoria a nivel industrial. Hace mucho vi un video sobre que en el 2011 había una empresa en España que se encargaba de hacer vino de zanahoria. Esta quebró ya que mucha gente no quiso consumir, o bueno, no se vendió lo suficiente el vino de zanahoria, ya que ellos mencionan en el video que es una verdura muy difícil de cosechar, cualquier tipo de alteración en el suelo la puede hacer pues que sepa feo, y el hecho de que una zanahoria, como vimos anteriormente al principio de la presentación, que no sea una excelente zanahoria, no nos va a brindar las propiedades necesarias para que nuestro vino de zanahoria sea 100% mejor que otro tipo de vinos que se ofrecen en el mercado. Y por eso es que tuvo que hacerse este proyecto de manera casera. Nuevamente, en lo que respecta en cuanto al proyecto, es una fermentación muy delicada, es una fermentación que cualquier tipo de variación puede modificar su olor, puede modificar su sabor, cualquier tipo de error que haya en los pasos de los procedimientos de la fermentación pueden hacer que todo el procedimiento se vuelva malo, como vimos ahorita, cosas tan simples como el clima, el calor, la aireación, por ejemplo, también como mencioné en la parte de enfermedades del vino, no esterilizar de manera correcta nuestros materiales. Como es un proyecto que se llama de manera casera, es muy importante hacer una buena esterilización, un buen lavado de la zanahoria, de las naranjas, etcétera, etcétera. Y en nuestro caso hicimos 3 vinos. La primera vez que lo hicimos dos juntos. En uno variamos un poquito más la temperatura al momento de esterilizarlo y en el otro no. Y ambos nos salieron mal. Obviamente investigamos un poco más en artículos, en videos, en algunos pasos que quizás nos salieron mal y modificamos lo que viene siendo la aireación y también un poquito jugamos con la temperatura, y finalmente el tercero que nos salió bien. Como quien dice bien, porque no nos salió 100% perfecto. Sí tiene un buen sabor, sí tiene un buen olor, pero no es delicioso, vaya. En nuestro proyecto, como mencioné, le agregamos jugo de naranja. Esto no lo vimos en ningún tipo de artículo, en ningún tipo de experimento ni nada. Se lo agregamos para agregarle un poquito de sabor, variar un poquito, que no nada más sepa zanahoria, sino que tenga ese rico sabor a naranja. Pero en sí la zanahoria fue el material que más utilizamos. No es un vino que se pueda decir que es de zanahoria y naranja, ya que la naranja fue como un extra, fue un plus. No agregamos cantidades tan grandes de naranja, nada más fue para darle un poquito de olor y sabor. Y no nos quedó 100% como queríamos. Igual y es nuestro criterio en caso de que se pudiera haber probado, en caso de que no hubiera sucedido todo esto de la pandemia, pues hubiéramos conseguido otro tipo de opiniones. Y como conclusión final, esta es una fermentación bastante interesante, es una fermentación que nos gustó mucho hacer.
que obviamente nos estresó un poco porque lo primero no nos salió, pero finalmente quedó bien. Y es una fermentación muy delicada y todos los pasos de la fermentación deben ser seguidos de manera muy meticulosa para obtener un buen resultado. Gracias.